Hola, bienvenidos a Signos Vitales, un espacio para hablar de salud. Y hoy nos enfocaremos en la salud de la infancia y la adolescencia. Y es que hay un mito donde se dice que la infancia es plenamente feliz y hoy vamos a hablar que incluso los niños y los adolescentes también presentan momentos de tristeza, de frustración, de miedo, de soledad y muchos otros sentimientos. Así que hablaremos de esto con la psicóloga que nos acompaña, Viviana Correa Mesa. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo. Listo, Viviana, hagamos un pequeño recorderis. En programas anteriores estuvimos hablando incluso de la depresión, pero hablemos entonces enfocado también en la infancia. Hagamos como un recorderis de qué es la depresión y enfocado también en la infancia. Bueno, es muy importante antes de empezar a hablar de depresión, hacer como esa diferencia entre tristeza y depresión, ¿cierto? Porque siempre solemos o asumimos que tristeza va acompañado de depresión. Y digamos que la tristeza es una emoción universal, ¿cierto? Una emoción base, al igual que el miedo, ¿cierto? Se asocia con el miedo, que es la emoción, y la tristeza es como el sentimiento, la rabia, ¿cierto? La alegría. Y esas son emociones que nos permiten adaptarnos a las circunstancias, ¿cierto? Que nos permiten reaccionar ante los acontecimientos. Entonces, digamos que está bien estar triste, ¿cierto? Está bien estar triste por hoy o por mañana. Ya digamos que los signos de alarma empiezan a subir cuando, ¿qué? Cuando hay una persistencia de que hay varios días en que yo empiezo a sentirme triste, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando se habla de una depresión como tal, no es como lo que comúnmente escuchamos de porque hoy estoy triste y no quiero comer, entonces, ay, ya tengo una depresión. No, la depresión es un trastorno, ¿cierto? Y como al ser un trastorno necesita cumplir con unos criterios, ¿cierto? De valoración para uno poder decir efectivamente tenés un cuadro depresivo, ¿cierto? Hay circunstancias de la vida donde pasamos por momentos muy difíciles y tenemos crisis existenciales, ¿cierto? O unos episodios, pero no propiamente un trastorno como tal, ¿cierto? Una depresión mayor. Digamos que para poder que se presente una depresión mayor, tenemos como mínimamente 5 criterios que se deben cumplir, ¿cierto? En algo que a nivel clínico se maneja, que es el DSM-5, ¿cierto? Y que nos indica cuáles son esas características que la persona debe de cumplir, ¿cierto? Por así decirlo, para poder uno decir, ah, bueno, está pasando por un episodio depresivo, ¿cierto? Digamos que dentro de ese episodio depresivo, los síntomas más comunes, los dos primeros, ¿cierto? Los que mayor salen a la luz o son más frecuentes es el estado de ánimo bajo, ¿cierto? Tristeza y la pérdida del placer por las actividades que antes te gustaba hacer. Para que esto se dé, tiene que haber un periodo de mínimamente 2 semanas, que sea persistente la mayor parte del día, ¿cierto? Que digamos que esos síntomas son muy frecuentes y que ya están impidiéndome realizar ciertas actividades que solía hacer antes. O sea que la alarma para los padres de familia o para los docentes también es ver esas acciones constantes o esos comportamientos constantes durante 2 semanas aproximadamente para empezar como a hacer un llamado de atención y mirar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Sí, digamos que, o sea, el llamado es como a estar muy alerta, es en la infancia, ¿cierto? Que nos estamos enfocando, es como en esos primeros cambios que vemos. Entonces, el niño efectivamente no asume o no manifiesta estos síntomas de la misma manera, ¿cierto? Si bien digamos que en el adulto se puede evidenciar con mayor facilidad el estado de tristeza, pasa que en los menores es muy diferente, ¿cierto? Hay menores que entonces se vuelven irritables, hay menores que entonces empiezan a desarrollar cierto tipo de fobias o empiezan a desarrollar apego por sus padres, ¿cierto? O empiezan a no comer, entonces es diferente. Digamos que los síntomas de alarma que como padres, ¿cierto? O como institución debemos de tener es, por ejemplo, ese chico que digamos empieza a tener un comportamiento persistente, ¿cierto? Que son varios días y que es muy frecuente la mayor parte de su tiempo. Entonces ahí sí es para uno preguntarse qué está pasando, ¿cierto? Porque digamos que si bien propiamente no se habla de ya está pasando por un episodio depresivo, digamos que son esos signos de alarma que nos indica que algo está mal, ¿cierto? Puede ser por factores ambientales, por factores sociales o por otras circunstancias, pero ya hay algo que nos dice, hay algo mal acá.
¿cierto? Exacto, es como tratar de descifrar lo que está sucediendo en el interior del niño, porque así como los adultos podemos decir estoy triste, estoy contento, tengo rabia o tengo una decepción amorosa, o sea, ya sabe clasificar por qué se dan esos sentimientos, los niños no, solamente con el comportamiento. Entonces, para identificar también eso que está sintiendo el niño desde la psicología que hace, no sé si de pronto plasmarlo desde el dibujo o encontrar espacios de comunicación con los niños, ¿cómo se hace? Bueno, digamos que cuando esos chicos empiezan a experimentar este tipo de sentimientos o de conductas que se recomienda, hay niños que se les hace muy difícil verbalizar, ¿cierto? Decir, me siento mal y por qué me siento mal. Inclusive a nosotros los adultos a veces nos cuesta hacernos como el escaneo porque decimos, bueno, estoy mal, pero uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Cierto? Y uno es como, ¿por qué será? Y uno se queda pensando. Entonces digamos que en los niños son los padres, ¿cierto? Como esa primera figura que ellos tienen de protección, los llamamos, digamos, a hacer un diálogo con ellos, ¿cierto? Un diálogo donde se valide la emoción, donde tú te pongas al mismo nivel de él, que es muy importante que en el momento en que un adulto se está refiriendo a un niño, tengas la misma posición de él, ¿cierto? Porque digamos que el niño está pasando por un mundo de circunstancias muy complejas, entonces está el niño acá chiquito, ¿cierto? Y está el adulto acá grande y él te ve como así, Mostrando su ¿cierto? superioridad, eso les genera más miedo. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo le voy a decir? Si tras de que no sé cómo expresarlo, más cómo le voy a decir, ¿cierto? Entonces sí bajarte a nivel de él, sí desde una manera muy amable y muy empática, validarle la emoción, ¿cierto? Sebastián, Felipe, como sea que se llame el pequeño, yo sé, yo identifico como papá que en los últimos días te he visto más callado, te he visto que ya no sales a jugar, te he visto que ya no disfrutas el sándwich que tanto te gusta, ¿cierto? Hay algo que quieras contarme, tú puedes confiar en mí, ¿cierto? Dale esa confianza. Digamos que también lo de la técnica del dibujo es muy importante porque como ahorita decíamos, hay vivencias que es muy difícil hablarlo, ¿cierto? Verbalizarlo, pero hay otras formas de expresarlo y como mediante el dibujo, ¿cierto? A veces la poesía, inclusive cuando uno los invita en ocasiones a hacer algo tan sencillo como ven, vamos a cocinar juntos, ¿cierto? El hecho de la comida y la forma en que, digamos, ellos empiezan a aplanar, ¿cierto? Los alimentos o a jugar con ellos también se evidencian tensiones, ¿cierto? Y se pueden desde la observación mirar qué comportamientos o qué conductas no verbales están teniendo. Ese sería como el llamado también a los padres para que no confundan esos comportamientos con rebeldía, que pueden decir es que están en una etapa de crecimiento muy compleja, son muy difíciles, es que es difícil manejar mi hijo, es que se volvió muy grosero, es que son las amistades, entonces es como tratar de identificar y conocer bien también su hijo. Exacto, porque es que si bien durante el desarrollo del ciclo evolutivo del ser hay unas etapas, ¿cierto?, que generan unos cambios tanto a nivel físico, hormonales y emocionales, también es muy importante hacer ese acompañamiento desde pequeños. Si vos desde pequeños le das un entorno, le brindas a tu hijo un entorno de bienestar, ¿cierto?, un entorno de confianza y de seguridad, el chico va a tener siempre la confianza de cualquier sentimiento o cualquier preocupación, voy a ir donde papá y mamá, ¿cierto?, a que me ayuden. Pero si digamos tú eres un padre un poco más ausente o un padre que te cuesta validarle la emoción o que todo le dices no es para tanto o Minimizar minimizar esos ese momentos. sentimiento, resulta que para ti no es para tanto, pero para el chico sí es para tanto, ¿cierto? Y te lo está haciendo, te lo está manifestando, te lo está mostrando, porque es que el comportamiento, dicen, es que es para llamar la atención. Sí, efectivamente quieren llamar tu atención porque hay algo adentro que les dice, ahí estoy sintiendo algo, ¿cierto? ¿Cómo lo manifiesto? No sé expresarlo, no sé verbalizarlo, mi comportamiento está cambiando. Entonces, sí, claro, papá, mamá, yo quiero llamar tu atención, pero es que necesito tu ayuda, ¿cierto? Me estoy sintiendo mal. ¿A quién acurro? ¿Qué hago? Entonces, digamos que es como el mecanismo que ellos tienen de afrontamiento, ¿cierto? Manifestar ese tipo de conductas. ¿Qué ejemplos podríamos dar entonces nosotros también en ese contexto de los chicos, ahora que ustedes ya tienen como más acercamiento y conocimiento de lo que sucede con los niños y con los jóvenes? Por ejemplo,
¿Cuál es ese entorno que para ellos en sus hogares les afectaría? Por ejemplo, una separación de padres o, por ejemplo, la muerte de un familiar muy querido. Sí. ¿Cuáles serían esos entornos en la casa que pueden desencadenar en el niño una depresión? Bueno, a esos entornos se les conocen como factores ambientales, ¿cierto? Que digamos que todo ser humano, ¿cierto? En cierta ocasión, en ciertas instancias de su vida se ve permeado por eso, ¿cierto? Digamos que entonces en los chicos puede ser algo tan sencillo como, lo ve uno sencillo, pero no sencillo, ¿cierto? Exacto. Como el hecho de que nos vamos a cambiar de casa. ¿Qué es eso? Usted hoy se sienta con su hijo y le dice, mi amor, bebé, Felipe, por cuestiones de trabajo nos vamos a ir a vivir a la ciudad de Medellín. Empaque y nos vamos. El cambio tan brusco para ese niño, ¿cierto? Adaptarse otra vez, sus amistades, el colegio, algo que nosotros vemos tan natural como, bueno, pues en otra parte encuentra amigos, ¿cierto? En otra parte se relacionan, no, eso lo puede afectar, ¿cierto? La muerte de un ser querido, la muerte de la mascota, la separación de los padres, digamos también hay ocasiones en que los padres no se separan, pero digamos que el entorno se vuelve violento, ¿cierto? Se vuelve pesado y no solamente cuando llegan a los golpes, sino también cuando ese chiquito empieza a evidenciar de que, ay, es que papá ya no está durmiendo en el mismo cuarto de mamá, ¿qué pasará? ¿Cierto? Y mira, se quedó a dormir en el sofá. O mamá ya está llorando más de la cuenta, ¿cierto? O yo la veo como triste, ¿qué pasará? Entonces, efectivamente, todo ese tipo de circunstancias, ¿cierto? Afectan al niño. También digamos que los cambios que él a nivel físico empieza a evidenciar, ¿cierto? Entonces, cuando se da ese cambio entre la infancia y la preadolescencia, que son esos cambios hormonales y que a nivel físico también se muestran manifestaciones, eso también nos afecta, ¿cierto? Entonces el cambio, que tengo más acné, que crecí mucho pero estoy como de contextura flaca, entonces son todo ese tipo de circunstancias. Esto sería dentro del hogar y los padres de familia, ¿qué llama la atención? ¿Cuál sería? Entonces, comunicarle más a los hijos o de pronto si hay una mala comunicación dentro del hogar, que la discusión no se dé frente al niño, o sea, que el niño, o sea, conozca su entorno familiar, pero que también tenga la posibilidad de no escuchar o ver ciertas cosas. Exacto, entonces digamos que al niño no, obviamente no hay que mentirle, ¿cierto? Ni tampoco tratar de protegerlo porque entonces la sobreprotección también va a generar daño. Entonces, dependencia después. ajá, exacto. Entonces, si bien es importante que el niño sea conocedor, digamos, de lo que está pasando, no tiene que vivenciarlo como lo están viviendo los papás, ¿cierto? Entonces, si bien es importante que si vos estás en un proceso de separación o digamos estás teniendo conflicto con tu pareja, efectivamente no se haga delante del niño, ¿cierto? Que delante del niño sigan asumiendo ese rol y ese papel de papá y mamá, ¿cierto? Pero vos como esposo debes de encontrar como otros espacios o otros momentos para poder compartir pues como tus vivencias con tu pareja, ¿cierto? Que el trato siempre sea muy amable, muy respetuoso, siempre desde la empatía. ¿Por qué? Porque es que vos como padres estás formando al niño, ¿cierto? Sos como esa primera figura de representación que ellos tienen y les estás inculcando valores, principios, reglas y un montón de cosas, pero entonces si tú le dices al niño, mira hijo, es que no es bueno que tú pelees en la escuela, pero tú vives peleando con tu esposa, ¿cierto? Tú vives gritándote con tu esposa, pegándote, entonces ¿qué es lo que él está aprendiendo? No ¿Qué hay es lo una que él educación está? coherente Ajá, en el no hay hogar. una, exacto. Aparte de que los niños son muy visuales, ¿cierto? El tipo de aprendizaje en los niños, más que todo en los pequeños, es por observación, es un aprendizaje vicario. Entonces, tú le puedes decir y explicar de mil maneras, pero si él evidencia, si él observa otro tipo de conductas, posiblemente va a introyectar más ese tipo de conductas que lo que vos le estás diciendo. Y esos patrones podrían ser repetitivos en su Claro, adultez. siempre. ¿Qué pasa? Cuando vos estás en un hogar disfuncional, por así llamarlo, en un hogar que empieza a tener como cierto tipo de problemas, hay dos opciones, ¿cierto? Cuando vos estás configurando tus esquemas mentales a nivel cognitivo, sucede que o tú permeas y repites totalmente ese patrón, ¿cierto? Porque fue lo que tú aprendiste, fue lo que a ti te enseñaron, fue la manera en que tú aprendiste a relacionarte y lo que tú aprendiste, entre comillas, que esa es la manera de dar amor, ¿cierto? Y de mostrar amor y cariño.
o 2, pero ya eso es muy complejo y eso sucede ya es como, digamos, cuando uno está en una edad un poco más adulta que puede tener un nivel de reflexión mayor, que eso efectivamente te generó tanto daño, tanto conflicto que tú dices, no, esto no es lo que yo quiero. Yo como no, o sea, a mí esto me dolió, esto no me gusta, esto no va con mi personalidad, ¿cierto? Entonces hace totalmente lo diferente, que es a veces tenemos el común denominador de que la oveja negra de la familia siempre es la mala, pero a veces no, a veces esa persona que decide sanar o que decide ser diferente a ese patrón de violencia, entonces es visto como el malo, ¿cierto? Es visto como tan raro, y pero usted ¿por qué es así? ¿Cierto? Listo. Y dentro del entorno escolar también, ¿qué situaciones podrían vivir los niños con sus compañeros, con sus docentes, que también afectarían sus sentimientos? Claro, digamos que en el entorno escolar pues ya es mucho más complejo porque son munditos con munditos con munditos formando un nuevo mundo, ¿cierto? Entonces son como muchos pensamientos, muchas normas, muchas creencias, muchos patrones de personalidad diferente y digamos que entonces ahí empiezan a evidenciarse lo que comúnmente conocemos como el bullying, ¿cierto? O el acoso o las burlas, a veces ni siquiera lo hacemos digamos que de una forma intencional, a veces es sin querer queriendo pues como el chavo, pero terminamos generando daño, ¿cierto? Entonces a veces hacemos bromas entre los mismos compañeros y como docentes lo apoyamos, ¿cierto? O nos reímos o permeamos o decimos como, ay, no, sí, es que usted por qué es así, usted por qué es tan elevado, usted por qué es tal cosa, ¿cierto? Digamos que el niño viene ejemplo de una noche donde los papás pelearon, ¿cierto? Y él desde su cuarto escuchó todo. Y efectivamente al otro día el niño entonces va más lento, va como cansado, va como perdidito, ¿cierto? Y entonces en el tablero puso que 2 más 2 eran 5, entonces se lo burlaron, el profesor le dice, no, pero es que usted es muy perdido, tanto tiempo y no has podido aprender algo tan básico, sí, pero es que, ¿por qué está pasando el niño, cierto? ¿Qué es lo que le está afectando? Entonces hay palabras que a veces naturalizamos mucho, ¿cierto? La burla la naturalizamos o los chistes de buen sentido, pero no sabemos realmente cómo eso puede llegar a afectar a la otra persona, y más si es una persona que está empezando a sentirse vulnerable, ¿cierto? O que su entorno se está tornando vulnerable. Hay dos términos o dos palabras que podrían considerarse complejas también en el crecimiento del niño, que es el autoconocimiento, también su imagen y también el tema del uso de las tecnologías, que puede también afectar la formación del niño, porque aunque es provechoso tener tecnologías y nuevas herramientas para la educación, esto también podría afectar en exceso o dependiendo de su uso la formación del niño psicológicamente. Claro, mira, lo que pasa con las redes sociales o la tecnología es que es tanta información y tan rápida, ¿cierto? Un solo clic que a veces genera confusión y genera desinformación efectivamente, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué pasa? Hasta ahora lo TikTok, ¿cierto? Está Instagram, está un montón de redes sociales donde el niño entonces entra y digamos que empieza a ver otros niños de su misma edad, pero que físicamente no se ven igual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la niña que digamos que tiene 14 años, pero que todavía no ha empezado como su desarrollo, ¿cierto? Sino que todavía tiene un cuerpito muy de niña, pero ve en TikTok la niña de 14 años que efectivamente entonces ya está más desarrollada, que ya usa lápiz labial, que entonces que ya se pone las pestañas, ¿cierto? Y un montón de cosas más, que ya va al gimnasio, que es modo fit, que tiene pues el super cuerpo, que empieza a compartir rutinas y fotos, ¿cierto? Y entonces ella empieza el cuestionamiento, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué si yo también tengo 13 años, yo no me veo así, ¿cierto? Y empieza a mirarse en ese espejo, ¿y qué hay de malo en mí? Y si eso lo acompañan las burlas, ¿cierto? Digamos, burlas entre los mismos compañeros porque tienes acné, digamos, porque, no sé, porque todavía efectivamente, ¿cierto? Estás muy chiquitico y ya el adolescente hoy en día quiere crecer, ¿cierto? Ahora desde los 13 años, pues ya se creen las super divas. Eso empieza a afectar, claro, la autoestima y la autoimagen, ¿cierto? Entonces empieza ese patrón de cómo me veo yo, cómo me está viendo el otro, pero cómo desearía verme, ¿cierto?
Y digamos que desde un error que como adultos estamos en ocasiones, digamos, haciendo, ¿cierto? Es que desde muy niños empezamos como de una u otra manera a reforzar esas cosas para quemar etapas antes de tiempo, ¿cierto? Entonces está la niña que si efectivamente es niña, ¿cierto? Su vestir debe de ser como una niña, ¿cierto? Pero no, en ocasiones digamos que le ponemos un vestir, ¿cierto? O lo llevamos a ciertos tipos de actividades que son más de adultos. Entonces ellas desde muy pequeñas queman esas etapas, ¿cierto? La etapa del jugar, del compartir, de ir a comer el helado con el amiguito, de ver tardes de películas y comer crispes. Allá decimos, ay no, qué pereza. Ya desde niñas es, no, vengamos, entonces venga, pintémonos las uñas, entonces venga, tomémonos la foto. Entonces ya desde muy pequeños, incluso hay niños desde muy chiquitos, a veces 8 años, 9 años que ya manejan esos celulares a la perfección y ya la mamá es que no, pues imagínese que él tiene Facebook, no, pues ni yo tengo, pero él tiene. Pero ¿qué está haciendo en ese Facebook, cierto? Usted ya como papá o mamá evidenció qué es lo que está haciendo. Decimos entonces que los niños nacen hoy en una época tecnológica, pero realmente son los padres de familia quienes también dejan como a la mano de los niños la posibilidad de que ellos vean otras cosas, ingresen a otros mundos. Por ejemplo, podríamos decir que la pandemia aumentó esa inseguridad o bajó también el rendimiento académico de los chicos por no tener esa cercanía, y en este momento, después de estos años que ya podemos decir no hay pandemia, ¿cómo es el resultado? O sea, esto se ha reflejado en que el aumento todavía se da en la depresión en los niños. Claro, mira, lo que pasa es que pandemia nos obligó a estar todo el día juntos y habían familias que escasamente se veían para comer, ¿cierto? Y digamos que pandemia nos dijo, no, venga, es que íbamos a estar, y no solo un día, muchos días, ¿cierto? Y digamos que en ocasiones ese tipo de circunstancias o saca lo mejor de ti o saca lo peor de ti, pero algo cierto, algo tiene que haber. Y tristemente en muchos hogares se vio lo peor, ¿cierto? Porque digamos que entonces no sabían, adultos, ¿cierto? Los papás no sabían cómo afrontar eso, cómo afrontar que tengo que seguir trabajando, cómo afrontar que tengo que seguir manteniendo mi familia, cómo afrontar los cambios, cómo afrontar que mi trabajo se traslada para mi casa, que en mi casa están mis hijos jugando también, que en mi casa aparte eso está mi hija adolescente recibiendo clases, y era un entorno súper chiquito donde tenían que compartir un montón de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? A veces, digamos que papá y mamá en ese no sé qué hacer, y a veces para descansar, ¿cierto? Como un momento de tranquilizar los que hace, le entrega al niño chiquito la tablet, el celular, ah, no, entonces venga, mire video, ¿cierto? Y entonces uno dice, ah, no pasa nada porque yo le puse el video de la vaca Lola, así, pero resulta que YouTube sigue avanzando y de la vaca Lola se pasó al TikTok y se pasó a otro tipo de cosas, ¿cierto? A retos que a veces también empiezan a circular en las redes sociales o empiezan a circular por estos medios de información, ¿cierto? Efectivamente, digamos que los síntomas depresivos en pandemia empezaron a subir, ¿cierto? Fueron más alarmantes debido al aislamiento, ¿cierto? Debido a que empezaron dentro de los hogares a presentarse situaciones de violencia, no necesariamente violencia física, sino violencia psicológica, ¿cierto? O violencia verbal, donde también entonces por medio de esas herramientas que si bien son muy útiles y nos ayudan demasiado, digamos que el no poner límites o el uso excesivo de estos generan daño, ¿cierto? Entonces el tiempo que el chico, como obviamente no podía salir, ¿cierto? Y no podía compartir con sus pares, entonces empezó a interrelacionarse con otras personas por ahí, o empezó a encontrar otros gustos por ahí. Digamos que a nivel cerebral también se activan ciertos tipos de sustancias, ¿cierto? Ciertos tipos de neurotransmisores que hacen que eso genere dependencia, ¿cierto? Entonces mi conducta se va a ver reflejada en eso. ¿Y qué pasa? Yo me siento seguro en ese espacio, ¿cierto? Seguro porque muchas veces ahí encuentro compañía,
tenía, ¿cierto? O esos reforzadores que en la casa no encontraba o que desde mis amigos no encontraba y que para mí son seguros, que en ocasiones no son tan seguros como pasa cuando las niñas empiezan a presentar problemas alimenticios que encuentran estas comunidades llamadas que las princesas Barbies, o empiezan a hacer esas dietas estrictas que son como un grupo que a veces se conforman incluso por las mismas páginas sociales. Sí, pero resulta que ella lo ve como su factor protector, lo ve como otras niñas de mi edad que están sintiendo como yo y que me entienden y me comprenden. Hablando precisamente de la tecnología y de estos comportamientos de los niños y jóvenes, ¿qué podríamos decir entonces de la generación de cristal? Expliquemos entonces de qué trata un poquito y también cuáles serían esos comportamientos que identifican esta generación. Bueno, digamos que la generación de cristal es como la actual, ¿cierto? La actual, pero ya no tan actual porque se ha venido ya presentando durante ya varios años, ¿cierto? Y son precisamente esos jóvenes que nacen en la era de las tecnologías, ¿cierto? Ahora vemos, como explicamos ahorita, que es el niño, el bebecito desde chiquitico, pues ya sin hablar y que ya sabe cómo prender el berraco televisor y que sabe cómo meterse a las canciones y que sabe cómo hacer de todo, ¿cierto? Y que efectivamente a veces está el niño, ¿cierto? O el adolescente que maneja todo el tipo de redes, que maneja todos los programas y que papá y mamá no saben cómo, ¿cierto? Porque efectivamente a ellos no les tocó esa época, ¿cierto? Y si bien hay unos que se han puesto la 10 y dicen, a mí no me tocó, pero yo voy a aprender para poder, ¿cierto? Apoyar a mi hijo o porque el trabajo me lo pide o me lo exige. Hay otros que desde su lugar deciden, no, es que es muy complejo, ¿cierto? Digamos que también, ¿qué pasa con esos jóvenes? Son jóvenes que alzan la voz, ¿cierto? Por todo. Entonces, digamos que a ti te regañaron, ya hay un pero, ¿cierto? Te abusaron, no, ya está el pero, ¿cierto? Por todo. Entonces, todo, digamos que todo lo ven mal desde toda esa información que reciben de la importancia de poner límites, de la importancia de vos identificar factores que te están atacando, ¿cierto? Eso, digamos que lo tienen introyectado entre comillas, pero no saben cómo, ¿cierto? Cómo canalizar tanto. Exacto, entonces a veces se desbordan. Entonces son jóvenes que tienen baja tolerancia a la frustración, ¿cierto? Son jóvenes que se les dificulta entablar una relación desde los vínculos saludables y desde la empatía. Entonces si bien dicen, ay, no, es que miren, en mis perfiles tengo 2000 amigos, sí, pero ¿en cuántos de esos 2000 amigos tú te has sentado realmente a tener una plática, una conversación profunda, ¿cierto? De cuántos de esos 2000 amigos realmente tú conoces su situación y sabes qué le afecta, qué no le afecta, cómo le puedes ayudar o cómo no, ¿cierto? Entonces digamos que viven en una superficialidad, ¿cierto? De que si bien conozco de todo, al final no conozco a nadie. Exacto, y que tratan de mostrar su valentía tal vez detrás de esos medios, pero socializar se les dificulta más. Exacto. Realmente tener esa cercanía con el otro, la empatía, conocer sus necesidades, sus problemas. Entonces, te podría decir que, o cómo sería la explicación, los jóvenes también están presentando esa dificultad de entender a sus compañeros con sus situaciones, con sus problemas, identificar incluso que sus compañeros están presentando depresión porque no tienen tampoco esa cercanía. Claro que sí, mira, lo que pasa es que era lo que yo te decía, a veces se sientan, ¿cierto? Y salen, vamos a cine o vamos a comer helado o vamos a disfrutar de unos sándwiches, pero se sientan y son así. Entonces sí, efectivamente están compartiendo un espacio, ¿cierto? Pero están compartiendo una vivencia, están compartiendo una emoción, están validando sus emociones, ¿no? ¿Cierto? Cada uno está como metido y sumergido en su cuento y digamos que se toman la foto del recuerdo, la foto para la red social, ¿cierto? De que compartieron algo, pero realmente no, ¿cierto? No está esa cercanía y esa manera de usted poderle llegar al otro, de usted realmente identificar en medio de ese discurso que a veces nuestro amigo nos dice y que nosotros lo naturalizamos, ¿cierto? Entonces a veces empieza a pasar de que nuestra amiguita empieza a decirnos, ay no, es que yo me estoy viendo gorda. Y al otro día le dice, es cierto que yo sí soy gorda.
Y luego tú le invitas a comer y ella dice que nada más va a comer agua y una manzana, y usted naturaliza el hecho, ¿cierto? Ustedes siguen como si nada, pero digamos que detrás de esas señales te está diciendo que hay un problema de que ya, ¿cierto? De que se está viendo a sí misma de una manera diferente, que se está sintiendo de una manera diferente, y muchas veces no somos conscientes de eso, ¿cierto? No somos conscientes de que ese amiguito, ¿cierto? O esa amiguita está empezando a pasar por circunstancias difíciles y complejas, y que digamos que en medio de su discurso natural, ¿cierto? Para lo que nosotros es natural, realmente nos está diciendo que hay algo que le está sucediendo y que hay algo que nos duele, pero que nosotros no logramos identificar porque precisamente no estamos logrando tener esa conexión con el otro, ¿cierto? Esos comportamientos constantes, esas actitudes constantes en los jóvenes podrían llevar al caso extremo, por ejemplo, de pensamientos suicidas, así no lo realicen, pero de tener esa tendencia o ese pensamiento de no quiero tener, no valgo nada, o no le importo a nadie, o Claro que realmente sí. no me siento bien y no sé para qué estoy acá, entonces pensar también en eso. Claro que sí, mira que es muy complejo porque si bien digamos uno de los mitos, ¿cierto? Es que el que habla de suicidio no lo va a hacer, pero no es así. Muchas veces inclusive no necesariamente se tiene que expresar o tramitar como tal la expresión me voy a matar para yo tener una ideación, ¿cierto? El simple hecho, digamos, de yo empezar a tener conmigo mismo, ¿cierto? Autocríticas o pensamientos de minusvalía, ya eso es algo que me está diciendo, hay algo que no está bien, ¿cierto? El simple hecho de yo empezarme a alejar de mi círculo de amigos, ¿cierto? De irme aislando, hay algo que te está diciendo no está bien. Entonces son ya esos sentimientos de soledad, esos sentimientos de no encajo, esos sentimientos de nadie me comprende, de en mi casa no me comprenden, en el colegio tampoco, y mis amigos que digamos que son esa persona cercana que nosotros tenemos tampoco nos comprende. Yo estoy solo, ¿cierto? Yo estoy solo. Y como al joven se le es tan difícil, ¿cierto? Expresar realmente qué es eso que está sintiendo y esa soledad en base a qué es que lo está permeando, ¿cierto? Que lo está introyectando porque se están presentando esos síntomas de soledad, obviamente empiezan esos pensamientos, ¿cierto? Si bien no tal como el acto, ¿cierto? Pero sí ese pensamiento, ¿y si dejo de existir? Y si descanso un momento, y si cierro los ojos solamente un instante, a ver qué me va a pasar, ¿cierto? Entonces eso, muchas veces inclusive como tal, no es que digamos, es que yo me quiero matar pues para ya descansar, ¿cierto? Sino lo hacen como ese, digamos, como ese escape momentáneo, ¿cierto? Me siento tan mal que necesito un respiro y mi respiro es esto. Exacto. Viviana, para finalizar, ¿cuál sería entonces esa recomendación para los padres de familia y docentes, incluso los mismos niños y jóvenes, para evitar la depresión o para buscar ayuda en el momento en que empecemos a identificar alarmas? Bueno, digamos que esas recomendaciones desde casa siempre van acompañados como de una muy buena educación, pero de educación en base a qué? A límites saludables, ¿cierto? Si bien como vos como mamá y papás hacen la obligación y es tu deber poner, digamos, unos límites y una autoridad que sea en base al respeto, ¿cierto? A la tolerancia y a la expresión, ¿cierto? Que tú puedas siempre sentarte con tu hijo cuando llegue del colegio, cuando llegue de la escuela, contarle, ¿cierto? Cómo te fue, pero no solamente cómo te fue bien, bueno, qué bueno, no, o sea, realmente qué hiciste, qué fue lo que más te gustó, cuál fue la parte preferida de hoy, o qué fue lo que te hizo enojar, o hubo algo que te molestó, ¿cierto? Cosas que estén más pendientes, realizar actividades placenteras con ellos, el tema, y que generen conexión, ¿cierto? No placentero de nos vamos a sentar y nos vamos a poner a ver TikTok, sino algo más de conexión, podemos cocinar juntos, ¿cierto? Podemos aprender un oficio juntos, aprender a tocar un instrumento juntos, aprender a hacer crochet, podemos tener una tarde de pelis y palomitas en familia, ¿cierto? Digamos que también es muy importante y siempre se ha hablado desde la importancia de validar las emociones, ¿cierto? Entonces a veces como papá y mamá estamos muy cargados de cosas y llegamos a los hogares y nos desquitamos, ¿cierto? Entonces la importancia también de saber expresar, porque si bien es válido que tú te sientas así como adulto, también es válido tú decirle a tu hijo, mira, hoy tuve un mal día en el trabajo, ¿cierto? No me siento bien, estoy enojado, estoy frustrado, ¿cierto? Podemos tener un espaciecito
dame un tiempito, yo respiro, ¿cierto? Y luego realizamos algún tipo de actividad juntos, ¿cierto? Eso también es bueno. También es muy bueno el tema de la actividad física. La actividad física a nivel cerebral trae muchos beneficios, ¿cierto? Y digamos que para aquellas personas que ya están en un trastorno como tal depresivo, durante la actividad física se liberan unos tipos de sustancias que son las mismas sustancias que efectivamente los antidepresivos ayudan a regular, ¿cierto? Entonces los niveles de serotonina para el estado de ánimo y la liberación de endorfinas como esas hormonas del dolor, digamos que ayudan de manera sorprendente en estos temas, ¿cierto? Entonces cualquier tipo de actividad física, saltar la cuerda, natación, algún tipo de deporte, también es muy importante. Y desde las instituciones, digamos que también ese acompañamiento, ¿cierto? Ese acompañamiento permanente, porque si bien, digamos, ellos no son como esa primera figura que ellos tienen, sí es como la segunda parte donde los chicos comparten más tiempo, ¿cierto? Donde se relacionan y donde efectivamente están aprendiendo, ¿cierto? Experiencias para la vida, habilidades, entonces también que es muy importante que obviamente digamos que en su formación hayan espacios para trabajar habilidades para la vida, manejo de frustraciones, manejo de emociones, identificación, ¿cierto? Pero que también desde el hacer y desde tu rol como maestro ellos identifiquen eso, ¿cierto? Que identifiquen que el maestro es una figura protectora, que identifiquen que con el maestro se puede hablar, que es empático, que entiende, que comprende. Listo. Viviana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y abrirnos a este mundo, también para comprender qué pasa con los chicos, con los niños, con sus padres y también qué puede suceder en las instituciones educativas, algo como para estar alerta y prevenir la depresión en la infancia. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes los esperamos en un próximo Signos Vitales para seguir hablando de previsión.